Hay escritos que pasan desapercibidos, escondidos entre los textos más populares. Entre todas las cartas del Nuevo Testamento, una de las más pequeñas y menos comentadas contiene un mensaje que podría transformar la forma en que muchos ven la fe y la Iglesia. La pregunta es, ¿por qué un texto tan breve y aparentemente sencillo contiene una advertencia tan poderosa? Pocos se dan cuenta de que la tercera epístola de Juan no es solo un saludo entre hermanos en la fe. Detrás de sus palabras hay una historia de conflicto y liderazgo, orgullo y humildad, verdad y manipulación. Juan, el último apóstol vivo, le escribió a un hombre llamado Gayo, elogiando su hospitalidad y fidelidad. Pero al mismo tiempo denunció a un líder llamado Diótrefes, que se había convertido en un obstáculo dentro de la comunidad cristiana. Lo que estaba sucediendo allí no era un problema aislado. Fue un reflejo de algo mucho más grande, algo que todavía se repite en diferentes formas a lo largo de la historia. La iglesia del primer siglo no era solo un grupo de creyentes reunidos para compartir enseñanzas. Era un espacio de tensión, donde la verdad necesitaba ser protegida no solo contra amenazas externas, sino también contra aquellos dentro de la comunidad que intentaban utilizarla para su propio beneficio. Las palabras de Juan abarcan el tiempo porque tocan temas esenciales. ¿Qué define a un verdadero líder espiritual? ¿Hasta qué punto el deseo de reconocimiento puede corromper la fe? ¿Cómo puede la hospitalidad, un simple acto de acoger y cuidar de los demás, ser una de las mayores expresiones del amor cristiano? Si bien algunos ven esta carta como una nota privada entre hermanos, la realidad es que conlleva una advertencia urgente y necesaria. El cristianismo siempre ha enfrentado desafíos, pero no todos provienen del exterior. Muchas batallas se libran dentro de la propia comunidad. Cada palabra escrita por Juan tiene un peso que va más allá de su época. La historia que cuenta no trata solo de Gayo o Diótrefes, sino de cualquier entorno donde el liderazgo se convierte en control y donde el deseo de poder anula la verdad. En los próximos momentos, profundizaremos en este conflicto que se extiende por siglos, revelando los desafíos y lecciones que se esconden en esta carta, que, a pesar de ser breve, encierra un profundo significado. En el siglo I, la Iglesia vivía un momento decisivo. El cristianismo, aún joven, se expandió rápidamente, pero junto con el crecimiento vinieron desafíos que iban más allá de la persecución romana. Entre ellos, uno de los más peligrosos fue la lucha interna por el poder y el reconocimiento. Dentro de las comunidades cristianas, el liderazgo no debería ser motivo de disputa, ya que el mismo Cristo había enseñado que el mayor entre vosotros es el que sirve. Sin embargo, algunos líderes comenzaron a actuar en contra de este principio, y es exactamente este conflicto el que Juan expone en su tercera carta. El contraste entre Gayo y Diótrefes ilustra dos posiciones opuestas dentro de la iglesia. Gayo, elogiado por Juan, representa la humildad y el servicio desinteresado. No solo siguió la verdad, sino que también vivió según ella y mostró hospitalidad a sus compañeros de creencia. Este comportamiento fue esencial para la supervivencia de la iglesia primitiva, ya que los misioneros cristianos viajaban constantemente y dependían de la generosidad de los fieles para mantenerse. Por otro lado, Diótrefes personificaba el orgullo y la sed de control. Juan le acusa de disfrutar del primado entre sus hermanos y de rechazar su autoridad apostólica. Este detalle revela un problema mayor. Diótrefes no solo quería liderar, sino que quería ser el único líder, ignorando cualquier guía externa. No aceptó la corrección de Juan, y peor aún, impidió que otros cristianos le mostraran hospitalidad, llegando incluso a expulsarlos de la comunidad. Este comportamiento revela algo que se ha repetido varias veces a lo largo de la historia de la Iglesia. Líderes que, impulsados por el deseo de poder, comenzaron a ver la fe como un instrumento de control. En el siglo IV, por ejemplo, cuando el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano bajo Constantino, la Iglesia comenzó a lidiar con una nueva realidad. Líderes que no solo estaban interesados en servir a Dios, sino también en mantener influencia política y social.
Con el tiempo, surgieron disputas internas, concilios y cismas, a menudo causados por el mismo problema descrito en la carta de Juan: la lucha entre la humildad y el orgullo dentro del liderazgo cristiano. La postura de Diótrefes es una advertencia para cualquier generación. Su comportamiento no fue solo un problema personal, sino un riesgo para toda la comunidad. Cuando un líder busca el reconocimiento por encima del bien colectivo, divide en lugar de unir, debilita la fe de los demás y transforma un ambiente de comunión en un espacio de competencia. El orgullo conduce a la exclusión, el autoritarismo y la manipulación, mientras que la humildad fortalece los vínculos de amor y servicio mutuo. Juan no escribió esta carta solo para corregir a Diótrefes, sino para dejar una enseñanza duradera. Quería que los cristianos identificaran este tipo de comportamiento y comprendieran los peligros del liderazgo basado en el ego. Por el contrario, exalta a Cayo y Demetrio como ejemplos de fidelidad y servicio genuino. No les interesaba el estatus, sino vivir según la verdad del Evangelio. Este conflicto entre humildad y orgullo no se limita al primer siglo. Hasta el día de hoy, muchas comunidades enfrentan el mismo problema. Hay líderes que usan su posición para servir y hay quienes ven a la iglesia como un medio para alcanzar el poder. La historia demuestra que siempre que el orgullo reemplaza a la humildad, el resultado es el mismo: divisiones, desconfianza y debilitamiento de la fe. La tercera epístola de Juan no solo registra un episodio específico en la historia de la iglesia primitiva, sino que también proporciona un principio universal. Donde hay orgullo, hay destrucción. Donde hay humildad, hay crecimiento. Juan quería que sus lectores comprendieran esto y adoptaran una postura. No solo elogia a Cayo por su postura correcta, sino que también confronta directamente a Diótrefes, dejando claro que este tipo de actitud no podía tolerarse. La elección entre humildad y orgullo sigue siendo una de las más importantes dentro de la fe cristiana. Así como Juan advirtió a su comunidad, los cristianos de hoy deben ser conscientes de este peligro y recordar que el verdadero liderazgo no está en títulos o posiciones, sino en la voluntad de servir y vivir de acuerdo con la verdad. La autoridad dentro de la iglesia siempre ha estado ligada a la responsabilidad espiritual y al compromiso con la verdad. Desde los primeros años del cristianismo, los líderes no fueron elegidos por su estatus o influencia social, sino por su madurez en la fe y el ejemplo de vida que demostraban. Juan, al escribir su epístola, muestra que el verdadero liderazgo cristiano no está en la imposición de la voluntad personal, sino en la capacidad de guiar a los fieles con humildad y servicio. Sin embargo, la presencia de líderes como Diótrefes, que utilizaron su posición para ejercer control, distorsionó el propósito original de la autoridad en la iglesia. A lo largo de la historia, este tipo de disputa por el poder ha sido una constante dentro de las comunidades cristianas. El deseo de influencia, cuando no se basa en el servicio y el amor a los demás, puede llevar a la fragmentación y al debilitamiento de la fe colectiva. En el primer siglo, los apóstoles fueron reconocidos como guías espirituales porque habían caminado junto a Cristo y habían recibido directamente sus enseñanzas. Su autoridad no se basaba en títulos, sino en la experiencia y la responsabilidad de transmitir fielmente la doctrina cristiana. Con el tiempo, a medida que la iglesia creció y se estructuró, surgieron nuevos líderes, y no todos tenían el mismo compromiso con la verdad. La epístola de Juan expone directamente este conflicto. Mientras buscaba guiar y fortalecer a la comunidad, Diótrefes intentó consolidar su gobierno, rechazando la autoridad apostólica e impidiendo que otros siguieran los principios establecidos por los primeros discípulos. Esta postura no solo debilitó la unidad de la iglesia, sino que también creó un ambiente de opresión, donde la fe dejó de ser un camino hacia la libertad y se convirtió en un instrumento de control. Juan, con su experiencia y discernimiento, se dio cuenta del daño que esto podía causar, y por eso escribió esta carta a modo de advertencia. El liderazgo cristiano siempre se ha basado en la idea de que quien lidera debe ser el primero en servir. Jesús dejó claro
que la grandeza en el reino de Dios no reside en la posición que se ocupa, sino en la voluntad de anteponer las necesidades de los demás a las propias. Este modelo contrasta con el que muchos adoptaron a lo largo de los siglos, donde el poder y la autoridad comenzaron a utilizarse como medios para obtener prestigio e influencia. En el período medieval, por ejemplo, muchas estructuras eclesiásticas estuvieron marcadas por disputas internas entre quienes buscaban posiciones prominentes, lo que resultó en cismas y divisiones que afectaron profundamente a la fe cristiana. Hoy en día, el concepto de liderazgo cristiano todavía enfrenta desafíos similares. En muchas comunidades hay líderes que siguen el modelo de humildad y servicio, mientras que otros repiten el error de Diótrefes, centralizando el poder y convirtiéndose en figuras autoritarias. Este tipo de comportamiento aliena a las personas y compromete el testimonio de la Iglesia, provocando que muchos dejen de participar activamente en la fe porque se sienten oprimidos o desilusionados con quienes deberían guiarlos. La epístola de Juan nos recuerda que la autoridad dentro de la Iglesia debe ejercerse con temor y responsabilidad. El verdadero líder cristiano no busca la exaltación personal, sino que actúa como un pastor que cuida de su rebaño, guiándolo por el camino de la verdad y el amor. Juan exalta a Gayo y Demetrio porque comprendieron esta responsabilidad y la cumplieron. Por otro lado, expone y condena a Diótrefes para que su postura no sirva de modelo para otros. El liderazgo cristiano no puede separarse del carácter de quienes lo ejercen. Un líder honesto, que verdaderamente sigue las enseñanzas de Cristo, nunca utilizará su posición para manipular u oprimir. La epístola de Juan es un recordatorio de que la autoridad en la Iglesia no debe verse como un derecho adquirido, sino como un llamado al servicio. Cuando se olvida este principio, el resultado inevitable es un alejamiento de la verdadera esencia del Evangelio. El cristianismo se fortalece cuando sus líderes comprenden que la mayor autoridad no proviene del cargo que ocupan, sino del ejemplo que ofrecen. La carta de Juan no solo condena el comportamiento de Diótrefes, sino que también ofrece una dirección clara sobre lo que significa liderar genuinamente. Este principio sigue siendo actual y necesario, porque siempre que la autoridad se utiliza para el propio beneficio en lugar de para la edificación de los demás, el Evangelio pierde su esencia y su impacto dentro de la comunidad. La hospitalidad siempre ha sido un reflejo práctico de la fe cristiana, un testimonio vivo de amor al prójimo y de comunión entre los seguidores de Cristo. En los primeros años del cristianismo, cuando las comunidades aún se estaban formando, la forma en que los creyentes se acogían y apoyaban unos a otros no era solo una expresión de bondad, sino una necesidad esencial para la supervivencia y el crecimiento de la Iglesia. Sin embargo, esta práctica no siempre fue bien aceptada por quienes buscaban mantener el control sobre la comunidad. La carta de Juan destaca este dilema al confrontar la postura de Diótrefes, quien se negó a acoger a hermanos en la fe e impidió que otros lo hicieran. La relación entre liderazgo y hospitalidad es clara. Un líder que busca servir en lugar de ser servido comprende que la Iglesia no se basa en una autoridad rígida, sino en el amor y el cuidado mutuo. Juan exalta a Gayo porque demostró esta comprensión, abriendo su casa a los hermanos itinerantes que viajaban para predicar el Evangelio. Diótrefes, por otro lado, vio la hospitalidad como una amenaza a su influencia, ya que acoger a los misioneros significaba estar abierto a nuevas instrucciones y a una verdadera comunión entre los creyentes, algo que podría debilitar su dominio sobre la comunidad. La negativa de Diótrefes a practicar la hospitalidad no fue un simple capricho personal, sino un reflejo de su intento de centralizar el poder. Acoger a los viajeros significaba reconocer que la fe cristiana iba más allá de las fronteras de una única congregación y que la Iglesia era un cuerpo interconectado, donde todos dependían unos de otros. Sin embargo, para un líder como Diótrefes, que quería imponer su propia autoridad, la idea de dejar espacio a otros predicadores era una amenaza directa a su posición. Prefirió aislar a su comunidad
antes que permitir que la verdad circulara libremente entre sus hermanos. Desde los primeros siglos, la hospitalidad ha sido uno de los pilares de la Iglesia. Los cristianos del siglo I se reunían en los hogares, ya que aún no existían templos oficiales. Era común que los anfitriones ofrecieran no solo un lugar para adorar, sino también comida y refugio para los predicadores que viajaban entre ciudades. Esto creó un ambiente de cercanía y fortalecimiento de la fe, donde todos compartían lo que tenían, asegurando que todos fueran atendidos. Este modelo de vida comunitaria fue una de las grandes diferencias entre el cristianismo y otras religiones de la época, y muchos se sintieron atraídos a la fe al presenciar este amor incondicional en acción. La importancia de la hospitalidad se hizo aún más evidente durante los periodos de persecución. Cuando los cristianos fueron perseguidos por el Imperio Romano, dependían unos de otros para escapar, encontrar refugio y reunirse a salvo. Este sentido de protección y cuidado mutuo ha mantenido viva a la Iglesia en tiempos difíciles. Más tarde, a medida que el cristianismo se institucionalizó, esta cultura acogedora fue reemplazada gradualmente por estructuras más formales, pero aún así, la idea de acoger y cuidar a los necesitados siguió siendo central en la doctrina cristiana. El contraste entre Cayo y Diótrefes se repite hasta el día de hoy. Muchas iglesias son conocidas por su espíritu acogedor, donde los nuevos miembros son recibidos calurosamente y alentados a integrarse a la comunidad. En otros, se descuida la hospitalidad y el ambiente se vuelve frío y distante, más preocupado por reglas y jerarquías que por el bienestar de las personas. Estudios recientes muestran que una de las principales razones por las que las personas dejan de asistir a las iglesias no está ligada a la doctrina, sino a la falta de aceptación y sentido de pertenencia. La carta de Juan nos recuerda que la hospitalidad no es un detalle secundario en la fe cristiana. Es una demostración concreta de que la iglesia no debe ser un espacio cerrado, sino un lugar de auténtica comunión, donde todos sean bienvenidos y atendidos. Cuando la hospitalidad desaparece, la iglesia deja de reflejar el carácter de Cristo y se convierte en una institución más. Por otro lado, cuando los creyentes se dedican a servirse unos a otros, demuestran que el amor de Dios no es solo un concepto abstracto, sino algo real y accesible. Este principio se aplica no solo dentro de los templos, sino en la vida cristiana en su conjunto. El llamado a la hospitalidad va más allá de abrir las puertas de un hogar. Significa tener un corazón dispuesto a acoger, escuchar, ayudar y caminar junto a quienes necesitan apoyo. Juan enfatiza que Cayo fue un hombre fiel porque su vida reflejaba esta actitud, y es este ejemplo el que debe seguir inspirando a los cristianos a vivir una fe práctica y accesible. La historia de Diótrefes sirve de advertencia sobre los peligros del orgullo dentro de la comunidad cristiana. No solo se negó a recibir a sus hermanos, sino que también trató de impedir que otros lo hicieran. Esta postura no solo contradecía las enseñanzas de Cristo, sino que también creó un ambiente de división y exclusión, debilitando la comunión entre los creyentes. Juan, al escribir esta carta, deja claro que un liderazgo que no promueve la aceptación y la unidad se está alejando de los principios fundamentales del Evangelio. El ejemplo de Cayo, por otra parte, nos recuerda que la fe se demuestra mediante acciones. No buscó reconocimiento ni prominencia, sino que fue recordado por su compromiso con la verdad y su amor práctico. Su hospitalidad no fue solo un acto de generosidad, sino un reflejo de su identidad como discípulo de Cristo. Este tipo de actitud sigue siendo esencial para que la Iglesia cumpla su verdadero propósito y siga siendo un lugar donde todos encuentran refugio, apoyo y crecimiento espiritual. John escribió esta carta para advertir sobre los peligros del liderazgo distorsionado y la falta de hospitalidad dentro de la comunidad cristiana. Sus enseñanzas siguen vigentes, ya que la Iglesia aún enfrenta desafíos similares. Cuando los creyentes eligen vivir de acuerdo con los principios del amor y el servicio, fortalecen el compañerismo y demuestran al mundo el verdadero significado del cristianismo. La invitación a la hospitalidad no es solo una sugerencia,
sino un llamado directo a cada cristiano a reflejar el carácter de Cristo en su vida diaria. El testimonio personal ha sido siempre una de las herramientas más poderosas para transmitir la fe cristiana. Desde los primeros días de la Iglesia, la forma en que vivían los seguidores de Cristo decía más acerca de sus creencias que cualquier discurso o predicación. El carácter de un cristiano, demostrado por sus actitudes, palabras y forma de tratar a los demás, era lo que diferenciaba a los verdaderos discípulos de aquellos que simplemente profesaban la fe sin vivirla. Juan, al escribir su epístola, deja claro que la forma en que se comporta una persona refleja directamente su relación con Dios. La carta contrasta dos tipos de testimonio, el de Gayo y Demetrio, que vivieron de manera alineada con la verdad, y el de Diótrefes, cuyo comportamiento autoritario y excluyente revelaba un corazón endurecido. Juan enfatiza que un testimonio fiel no se construye con palabras vacías, sino con acciones que demuestran un compromiso real con el Evangelio. Menciona a Demetrio como alguien cuyo testimonio fue reconocido por todos, un hombre cuya vida reflejaba la esencia de la fe cristiana. Este detalle nos enseña que un verdadero cristiano no necesita promocionarse ni buscar reconocimiento. Tu propia conducta se convierte en prueba viviente de tu fe. La relevancia del testimonio personal va más allá del ámbito individual. En un contexto donde la Iglesia era constantemente vigilada por quienes la criticaban, los cristianos sabían que sus acciones podían fortalecer o debilitar el mensaje que predicaban. En el primer siglo, los seguidores de Cristo fueron acusados a menudo de herejía e incluso de subversión contra el Imperio Romano. El comportamiento recto y la voluntad de ayudar a los necesitados se convirtieron en argumentos poderosos contra estas acusaciones. El testimonio personal de cada cristiano fue parte esencial de la expansión del Evangelio porque, al ver la diferencia en la vida de estos hombres y mujeres, muchos se sintieron atraídos a descubrir esta nueva fe. Juan sabía que un testimonio fiel podía edificar a la Iglesia tanto como un testimonio negativo podía dañarla. Condena a Diótrefes no solo por su liderazgo autoritario, sino también porque sus acciones estaban creando división y alejando a la gente de la verdad. La arrogancia, la falta de hospitalidad y el rechazo de la autoridad apostólica no eran solo problemas internos, sino una amenaza al testimonio de la comunidad cristiana. Un líder que busca poder para sí mismo y actúa en contra de los principios de Cristo no solo daña a quienes lo rodean, sino que también empaña la imagen de la fe que se supone que representa. Esta advertencia sigue siendo válida hoy. El testimonio personal de los cristianos influye en la percepción que el mundo tiene de la Iglesia y del mensaje del Evangelio. Las investigaciones indican que una de las principales razones por las que muchas personas se alejan de la fe no está relacionada con la doctrina en sí, sino con la inconsistencia entre lo que los cristianos predican y lo que viven. Cuando la conducta de un líder o miembro de la Iglesia se distancia de las enseñanzas de Cristo, el impacto negativo puede ser profundo, alejando a quienes podrían estar interesados en el Evangelio. Por otro lado, un testimonio auténtico tiene el poder de transformar vidas. Las historias de cristianos que viven su fe de manera sincera y comprometida muchas veces son responsables de inspirar a otras personas a buscar a Dios. El propio Juan destaca que Demetrio tuvo un buen testimonio no solo entre sus hermanos, sino incluso de la verdad misma. Esto indica que su vida estaba en completa armonía con lo que creía, sin necesidad de justificaciones ni discursos para convencer a los demás. No necesitaba esforzarse en probar su fe, ya que su conducta era suficiente para demostrar su compromiso con Dios. Construir un testimonio sólido requiere coherencia y perseverancia. Esto significa que no basta hablar del amor de Cristo, es necesario vivirlo diariamente. Pequeños gestos, como demostrar paciencia, ser honesto en todas las circunstancias y tratar a los demás con respeto y compasión, son formas prácticas de reflejar la presencia de Dios en la vida de un cristiano. La fe no puede ser solo un discurso, sino algo visible en la forma en que afrontamos los desafíos, las relaciones
e incluso aquellos que piensan diferente. Juan, al exaltar a Cayo y Demetrio, refuerza que un verdadero cristiano no necesita títulos o posiciones destacadas para impactar la vida de otras personas. El simple hecho de vivir con integridad es suficiente para dejar una huella positiva en el mundo. Esto contrasta directamente con Diótrefes, que buscaba reconocimiento y poder, pero cuyo legado estuvo marcado por la desaprobación de Juan y el ejemplo de lo que no se debía seguir. El testimonio personal también juega un papel fundamental en la preservación de la fe a través de generaciones. Desde los inicios de la Iglesia, la transmisión de las enseñanzas de Cristo dependió no solo de la predicación oral y de los escritos apostólicos, sino también de la forma en que los cristianos vivían estas enseñanzas. Las primeras comunidades crecieron porque sus miembros demostraron, con sus acciones, que el Evangelio era una realidad transformadora. Asimismo, hoy lo que más convence a la gente sobre la verdad del cristianismo no son solo los argumentos teológicos, sino el impacto que la fe tiene en la vida de quienes la practican. El desafío de mantener un testimonio coherente es constante. A menudo es más fácil ceder a la tentación de reaccionar con impaciencia, actuar por interés propio o buscar el reconocimiento humano. Sin embargo, la carta de Juan nos recuerda que el verdadero seguidor de Cristo se distingue por su humildad, su voluntad de servir y su compromiso con la verdad. Cayo y Demetrio fueron reconocidos por estas cualidades, mientras que Diótrefes estuvo marcado por su arrogancia y deseo de control. La lección central de la epístola es que la fe cristiana se manifiesta de manera concreta en la vida cotidiana. El testimonio personal no es un detalle secundario de la vida espiritual, sino un elemento esencial para que el mensaje del Evangelio siga impactando al mundo. Cada actitud, cada palabra y cada elección contribuye a fortalecer o debilitar este testimonio. Juan nos desafía a reflexionar sobre cómo vivimos nuestra fe y si nuestras acciones reflejan verdaderamente lo que profesamos creer. La historia nos muestra que el impacto del cristianismo provino no solo de grandes predicadores o líderes influyentes, sino de innumerables hombres y mujeres comunes y corrientes que vivieron su fe genuinamente. Son estas personas las que mantienen viva la esencia del Evangelio, demostrando que seguir a Cristo no es solo un concepto abstracto, sino un compromiso diario con la verdad y el amor. Este es el verdadero significado de un testimonio personal poderoso. La epístola de Juan nos dejó una advertencia eterna sobre los desafíos que enfrenta la Iglesia no solo externamente, sino también dentro de su propia comunidad. El enfrentamiento entre Cayo y Diótrefes no fue un episodio aislado en la historia del cristianismo, sino el reflejo de un conflicto que se repite a lo largo de los siglos. La disputa entre humildad y orgullo, servicio y autoritarismo, hospitalidad y exclusión, verdad y manipulación, siempre ha estado presente en las comunidades de fe, moldeando la trayectoria del cristianismo y afectando directamente su misión en el mundo. Lo que diferencia a quienes realmente viven el Evangelio de quienes simplemente usan la fe como medio para sus propios intereses es el testimonio práctico. João dejó claro que no basta con saber la verdad, es necesario pasar por él. Elogia a Cayo por su conducta, destaca a Demetrio como un ejemplo a seguir y condena a Diótrefes por transformar el liderazgo en un instrumento de dominación. Estos tres personajes representan actitudes que se siguen viendo dentro de las iglesias hasta el día de hoy. El cristianismo se construyó sobre los principios de humildad y servicio, y cuando estos valores se dejan de lado, el resultado es la fragmentación y el debilitamiento de la fe. El liderazgo no debe basarse en el deseo de reconocimiento, sino en el compromiso de guiar y cuidar a los demás. La hospitalidad no puede verse como un detalle opcional, sino como una expresión de amor genuino que fortalece la comunión. El testimonio personal no es solo una forma de construir la fe, sino también de impactar a quienes observan la conducta de los seguidores de Cristo. La historia muestra que cada vez que la Iglesia se ha alejado de estos principios, ha perdido su influencia positiva en la sociedad y debilitado su identidad.
los periodos de mayor crecimiento del cristianismo no estuvieron marcados por estructuras de poder, sino por comunidades que vivieron su fe auténticamente, reflejando el carácter de Cristo en sus acciones cotidianas. Por otro lado, los momentos de crisis y declive a menudo estuvieron vinculados al alejamiento de estos valores fundamentales. Diótrefes representa una amenaza que no se limitó al primer siglo. Simboliza a cualquier líder o miembro de la Iglesia que busca estatus y autoridad en lugar de comprometerse con la verdad y el amor por los demás. Su comportamiento sirve como recordatorio de que la búsqueda del poder dentro de la fe puede corromper incluso a aquellos que comenzaron con buenas intenciones. Su rechazo a la hospitalidad y su deseo de exclusión muestran que la centralización del liderazgo a menudo puede sofocar el crecimiento espiritual de una comunidad. Gallo, a su vez, ejemplifica al verdadero discípulo. No ocupó un puesto destacado, pero fue reconocido por su lealtad y generosidad. Su compromiso con la verdad no fue solo teórico, sino que se manifestó en la forma en que trataba a los demás. Esta es la verdadera grandeza dentro del cristianismo, no el que busca ser servido, sino el que elige servir. Demetrio nos recuerda que no es necesario forzar un buen testimonio. Su vida fue prueba de lo que creía, y así lo reconocieron todos los que lo rodeaban. Este es el impacto de la fe genuina. No depende de títulos o cargos, sino que se refleja en la forma en que cada persona elige vivir diariamente. La carta de John nos invita a reflexionar sobre el tipo de influencia que estamos ejerciendo dentro de nuestra comunidad. ¿Estamos más cerca de Cayo y Demetrio, viviendo una fe auténtica y mostrando amor por los demás? ¿O de alguna manera estamos repitiendo los errores de Diótrefes, anteponiendo nuestros propios intereses a la verdad del Evangelio? Esta es una pregunta que todo cristiano debe hacerse continuamente. Las lecciones contenidas en esta breve epístola continúan desafiando a la Iglesia moderna. La necesidad de líderes humildes, comunidades acogedoras y testimonios coherentes nunca ha sido más urgente que hoy. En un mundo donde la fe se mezcla a menudo con los intereses personales y políticos, donde el amor al prójimo queda en un segundo plano, el mensaje de Juan se hace aún más necesario. Los desafíos pueden cambiar con el tiempo, pero los principios siguen siendo los mismos. El verdadero cristianismo no se construye alrededor de estructuras de poder, sino de la experiencia sincera de la verdad. Juan escribió para advertir sobre amenazas internas que podrían comprometer a la Iglesia, y esta advertencia sigue siendo válida. El destino de la fe no está en manos de unos pocos líderes, sino en la forma en que cada seguidor de Cristo elige vivir y representar el Evangelio en el mundo. Si algo nos enseña la epístola de Juan, es que la verdadera influencia dentro de la Iglesia no proviene del título que uno lleva, sino de la integridad con la que uno se conduce. Quienes viven la verdad dan la bienvenida a los demás y permanecen fieles a la esencia del Evangelio, son quienes realmente marcan la diferencia. El cristianismo no necesita líderes autoritarios, sino servidores comprometidos. La fe no se fortalece con el poder, sino con la práctica del amor y la justicia. El impacto de una vida vivida en fidelidad a la verdad es algo que resuena mucho más allá del tiempo de una sola generación. Así como Cayo y Demetrio fueron recordados por su testimonio, todo cristiano tiene la oportunidad de dejar un legado basado en la fe y el amor genuino. La gran pregunta que nos deja esta epístola es: ¿cómo contribuyen nuestras decisiones al fortalecimiento de la Iglesia y a la difusión del verdadero Evangelio? Juan termina su carta deseando encontrarse personalmente con sus hermanos, sabiendo que algunas verdades solo pueden compartirse plenamente en el contacto estrecho, en el contacto directo, en la comunión que fortalece la fe. Quizás este sea uno de los mensajes más importantes de esta epístola. La fe cristiana no debe vivirse de forma aislada, sino en comunidad, donde la verdad, el amor y la hospitalidad se hacen evidentes en la forma en que nos relacionamos unos con otros. Si disfrutó del contenido y desea apoyar nuestro trabajo para que podamos continuar brindándole más investigaciones y análisis en profundidad,
considere hacer una donación de cualquier monto. Esta contribución ayuda directamente al canal a crecer y producir materiales aún más ricos. Muchas gracias por su apoyo. Quiero agradecerle por tomarse el tiempo de conocer este importante mensaje. La fe cristiana no se trata solo de lo que sabemos, sino de cómo elegimos vivir. Y compartir este conocimiento fortalece a la comunidad y ayuda a llevar esta reflexión a más personas. Aprovecha para suscribirte al canal. Esto nos ayuda a seguir trayendo estudios y temas que profundicen en la comprensión de las Escrituras. Y por supuesto, dejar tu me gusta y comentar abajo es una forma de apoyar este trabajo y contribuir a este espacio de aprendizaje e intercambio. No te detengas aquí. En el siguiente vídeo, vamos a hablar de un tema que puede cambiar tu forma de ver pasajes que muchas veces pasan desapercibidos. Entonces, haz clic en el video recomendado y continúa en este viaje de conocimiento. Nos vemos allí.